Muy buenos días, bienvenidos a el desarrollo de la unidad 2 de logística, donde vamos a tratar el desarrollo de la estrategia y la planeación en la logística. Estrategia logística o estrategia corporativa. Bien, cuando hablamos de estrategia corporativa, estamos hablando de un proceso que inicia con una clara expresión de los objetivos que tiene la empresa. Bien, objetivos que pueden ser tales como las utilidades, sobrevivir a la crisis, objetivos sociales, objetivos de rendimiento sobre la inversión, de participación del mercado, de crecimiento. Estos objetivos sí tienen que ser muy bien comprendidos y estar totalmente en claro por la dirección de la compañía. Una vez que determinamos los objetivos, es importante tener en cuenta el proceso visionario en el cual se consideran estrategias no convencionales o no tomadas en cuenta, ¿bien? Que incluso van en contra del sentido común. Para esto es importante desarrollar 4 componentes que tienen una buena estrategia, que es sobre lo que vamos a trabajar acá. Los clientes, los proveedores, los competidores y por supuesto la propia compañía, ¿bien? A través de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿bien?, podemos llegar a tener una visión clara sobre la estrategia corporativa que queremos desarrollar. Como dice la presentación, la selección de una adecuada estrategia logística y de cadena de suministros requiere de enfoques innovadores y de creatividad que puedan representar una ventaja competitiva para el desarrollo de la organización. Bien, se ha dicho o se dice que la estrategia logística, como leímos recién, tiene 3 objetivos. Bien, primero, la reducción de costos. Segundo, la reducción del capital por los inventarios. Y tercero, la mejora de los servicios. Cuando hablamos de reducción de costos, es una estrategia dirigida que logra minimizar los costos variables asociados con el desplazamiento y el almacenamiento. Bien, esta estrategia por lo general es formulada para evaluar las líneas de acción alternativas, como la elección entre diferentes ubicaciones donde vamos a ubicar los almacenes, o la selección entre diferentes modos de transporte alternativos. Los niveles de servicio por lo general se mantienen constantes mientras se buscan alternativas al mínimo costo. Bien, con la alternativa de la reducción de costo, la maximización de las utilidades es el objetivo principal. Segundo, objetivo número 2, la reducción del capital. Cuando hablamos de la reducción del capital estamos hablando de una estrategia que busca minimizar el nivel de inventarios del sistema logístico. Esto significa maximizar el rendimiento sobre los activos logísticos y a su vez el envío directo a los clientes para evitar el almacenamiento. Bien, poder diferenciar entre almacenes públicos o privados, entre almacenes propios y alquilados, es clave. Bien, la selección de un enfoque de abastecimiento basado en un sistema just in time o justo a tiempo es clave para no tener almacenamiento y por eso disminuir la cantidad de inventarios o la reducción del capital. Utilizar proveedores externos también es otra de las formas de reducir el capital. En fin, estas son estrategias, bien, que pueden dar como resultado costos variables más altos. Y acá sí esto es importante. Tenemos un costo variable más alto, pero, lo importante es que el rendimiento sobre la inversión se incrementa. ¿Bien? Por ahí vamos a requerir un mayor nivel de inversión, pero vamos a tener incrementado el rendimiento sobre la inversión, es decir, la recuperación de plata por armar un sistema que es más caro, pero que es mucho más efectivo al momento de no tener acumulación de capital. El tercer objetivo de la estrategia logística es la mejora del servicio. Bien,
Cuando hablamos de una mejora del servicio, por lo general estamos hablando de los ingresos dependen del nivel proporcionado del servicio logístico que brindamos. Aunque los costos se incrementan rápidamente a medida que incrementamos el nivel de servicio, los mayores ingresos pueden compensar a estos costos mayores. Bien, para que sea efectiva esta estrategia de servicio se desarrolla en contraste, la estrategia de servicio se desarrolla en contraste con la ofrecida por la competencia. Bien. Es decir, que si nosotros tenemos una empresa de servicio logístico, nuestra estrategia de mejora de servicio tiene que ser totalmente diferencial respecto a lo que va a ofrecer la compañía o que va a competir con nosotros. Bien, bueno. Algunos ejemplos de estrategias. Domino Pizza es uno de los muchos participantes que tiene el mercado de pizzas de Estados Unidos. Pero apareció un competidor que es Pizza Hut. Bien, Pizza Hut, ¿dónde lo pueden haber visto? En la serie Friends. Hay un par de episodios que las pizzas que ellos consumen en Pizza Hut. Pizza Hut se convirtió en la segunda cadena más importante de la venta de pizza porque la estrategia que había ellos implementado fue proporcionar un descuento de $3 si su orden de pedido era entregada con un tiempo de espera mayor a 30 minutos desde el momento que se realiza la orden. Bien, si yo pido una pizza y me llega al minuto 35, una pizza que tiene un valor creo de $7, me descontaban casi el 50%, $3 si se demoraba más de 30 minutos. Eso es importantísimo como un ejemplo de una de las estrategias aplicadas a la parte logística. Estrategia logística. Muchas veces cuando hablamos de la estrategia logística estamos hablando de, primero, la interacción. Bien, lo primero que aparece son los objetivos y la estrategia del negocio que vamos a desarrollar. En función de esos objetivos y estrategias tenemos los requerimientos del cliente y en función de eso tenemos la planeación integral de la logística. Bien. La planeación integral logística está directamente relacionada con los objetivos y estrategias del negocio y con los requerimientos de servicio del cliente. Y a su vez, tenemos eslabones individuales de lo que es el sistema logístico. Por ejemplo, tenemos lo que son la parte de ubicación de las instalaciones, tenemos la estrategia de operaciones, la administración de los inventarios, los sistemas de información que vamos a manejar, el manejo de los materiales, el tráfico y el transporte, los métodos de planeación y control y la organización. Con todos esos eslabones individuales que componen el sistema logístico, podemos diseñar un sistema de dirección de logística integrada, ¿bien? Que van a hacer, que a su vez nos van a generar los indicadores generales de desempeño. Lo que nos genera son los puntos de medición de funcionamiento de nuestro sistema logístico. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que eso va a retroalimentar a la planeación de la logística. ¿Bien? Si yo tengo un sistema de información que no es 100% confiable o que tengo una alta tasa de reclamo por parte de los clientes, tengo que revisar el sistema de información en función del indicador, del resultado del indicador y volver a acomodarlo. Bien, si yo tengo que la ubicación de las instalaciones, tales como los almacenes donde vamos a, o los depósitos intermedios antes de llegar al cliente final, tengo que el movimiento de materiales, por ejemplo un indicador general de rendimiento, el movimiento de materiales, el movimiento de órdenes procesadas por almacén, me van a determinar si es óptimo la utilización o no es óptima, para poder planear nuevamente cómo proceder con esos almacenes. Lo mismo, por ejemplo, con la administración de inventarios. ¿Cómo hago la administración de inventarios? ¿Cómo conozco el momento? Hoy en día los sistemas de información y la administración de inventario prácticamente van de la mano y nos permiten entender de forma online y el 100% de las operaciones cómo es el nivel de inventario de mi organización, de mi empresa.
cuánto tengo de materia prima, cuánto tengo de producto en proceso, cuánto tengo de producto terminado y dentro del producto terminado cuánto puedo llegar a tener en cada uno de los almacenes propios, alquilados, intermedios o finales antes de llegar al cliente. Entonces, estos 5 pasos que podemos ver acá para el desarrollo de la estrategia logística, ¿no?, que es la parte de la planificación, de la planeación logística, son muy importantes, ¿bien? Muy importantes porque permiten cómo va avanzando el flujo del desarrollo del sistema y del desarrollo de la planeación y de la retroalimentación para corregir y volver a empezar de nuevo. Sigamos avanzando. La siguiente diapositiva ya me habla de niveles de planeación logística. Prácticamente tenemos 3 niveles de planeación logística. Tenemos una planeación estratégica que se considera de largo plazo, ¿bien?, donde el horizonte de tiempo es siempre más de un año, 2, 3 años. Cuando uno habla de planeación estratégica en la Argentina, en función de las coyunturas en las cuales estamos insertos y de cómo va evolucionando las políticas económicas sociales de nuestro país, una planeación estratégica no puede superar los 2 años. Si un proyecto no cumple los objetivos de planeación estratégica de 2 años, prácticamente se llega a descartar. Esa es la herramienta que encontraron las empresas para poder desarrollarse. Después tenemos la planeación operativa, la planeación táctica, que implica un horizonte de tiempo intermedio, por lo general entre un año y menos de un año, ¿bien? Y finalmente la planeación operativa es donde se toman las decisiones de corto alcance, ¿bien?, con decisiones que muchas veces se toman en función o diariamente o en función de cada hora que va avanzando el desarrollo de las actividades. Bien. Decisiones que, por ejemplo, cómo mover el producto de manera efectiva y eficiente es algo que se determina a través de la planeación logística. Bien. Pero es importante que cada uno debe entender que cada uno de los niveles de planeación requiere perspectivas diferentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la planeación estratégica requiere de una perspectiva diferente debido a que su horizonte de tiempo trabaja con información que por lo general es incompleta o imprecisa. Porque nosotros podemos tener estimaciones, podemos tener promedios y no necesariamente van a ser exactos al 100%. Pero si yo quiero poder planear con 1 o 2 años hacia adelante, tengo que tomar los promedios, por ejemplo, que es una buena herramienta, y iniciar planes. Se consideran adecuados con datos promedios de los últimos 5 años de ventas, de los 5 años de movimiento, ¿bien?, de materiales para entender cómo hago una planeación estratégica. Por otro lado, vamos al otro extremo, la planeación operativa trabaja con volúmenes de información enormes y con información totalmente precisa porque se basa en una historia de muy corto plazo, con mucho registro. Los sistemas de información nos permiten mucho registro de datos, de información, y esa información es analizada y así obtener los planes. Bien. Bueno, vamos a avanzar. Entonces tenemos 3 niveles: estratégica, táctica y operativa. Y vamos acá, por ejemplo, a conversar en esta tabla. Podemos ver un poco los diferentes niveles de decisión que tenemos en función de planeación estratégica, táctica o operativa y en función del área. Bien. Supongamos que vamos a tomar decisiones de ubicación de instalaciones. Ubicación de instalaciones son decisiones que se toman una vez. ¿Dónde instalo el almacén? ¿Dónde instalo la planta? ¿Cuánto
almacenes voy a instalar, cuántas plantas voy a instalar, cuántas terminales de distribución voy a instalar. Por lo tanto, en lo que refiere a la parte de ubicación de las instalaciones, es un nivel de decisión estratégico. ¿Bien? Se toma una vez y en función de la información disponible del mercado y se avanza. Bien, si pasamos al área de decisión de nivel de inventario, ya pasamos a un nivel a un área de decisión que podemos tener tres planificaciones para el inventario. Primero, a nivel estratégico, ¿dónde vamos a ubicar los inventarios y cuáles van a ser las políticas de control de los inventarios que aplican para absolutamente todos los niveles de inventario que tenemos en la organización? Eso sería la parte estratégica. Si vamos a la parte táctica de mediano plazo, ¿cuál va a ser el nivel de seguridad de la ruptura del inventario? Es decir, ¿cuál es el nivel de seguridad para no desabastecerme o quedarme sin inventario? Y directamente a nivel operativo, definimos las cantidades y los tiempos de reabastecimiento. Vamos a la parte de transporte. Estratégicamente, también una decisión que se hace por única vez, seleccionar el modo de transporte. Tenemos tres grandes modos de transporte: marítimo, ferroviario y vial. Bien, bueno, elegimos un método. Nivel de decisión táctico. Por ejemplo, en función de la demanda de transporte, si yo tengo una fábrica de helados, por ejemplo, voy a tener que alquilar equipos de forma estacional. En la temporada de verano, seguramente en la primavera, ya tengo que empezar a proveerme de equipos para el transporte. Es una decisión táctica que la tengo que pensar con un año. ¿Bien? Y finalmente, para transporte, la parte operativa de la planificación me dice que tengo que hacer asignación de la ruta y, por ejemplo, el despacho, el punto de despacho. Sigamos avanzando. Procesamiento de los pedidos, nivel estratégico de decisión, ingresos de pedido, transmisión y diseño del sistema de procesamiento de los pedidos. O sea, fíjense cómo estamos muy en la parte del diseño, hablamos mucho de diseño, hablamos de pensar en cómo van a ingresar los pedidos, cómo los vamos a procesar, qué información va a contener el sistema que va a trabajar. Bien. Después pasamos directamente a la parte operativa, donde dice que procesamos los pedidos para cumplirlos y entregarlos al cliente, y cumplimiento de pedidos atrasados en caso de que existan. Punto y aparte. Servicio al cliente. Servicio al cliente es un tema clave. Es una de las ventajas, uno de los pilares que se usan en la planificación estratégica de la logística. ¿Cómo va a ser el nivel de servicio? Bueno, el nivel de servicio, en función del nivel de decisión estratégico, táctico, operativo, podemos tener tres estrategias. ¿Bien? Primero, nivel de servicio, a nivel de decisión estratégica tenemos establecimiento de los estándares. ¿Qué voy a cumplir, de qué forma y cómo? A nivel táctico, opciones de espacio y utilización de un espacio privado. Reglas de prioridad en función de los clientes. ¿Se entiende? O sea, a nivel estratégico hablamos de establecimientos de estándares. Estándar es una norma general de cómo va a ser mi nivel de servicio. Cumplir con todos mis clientes, por ejemplo, en entregas no mayores a 30 minutos. A nivel táctico, reglas de prioridad para pedidos de cliente. ¿A quién le entrego primero? ¿Al que me compra más o al que me compra siempre? ¿Bien? Son decisiones que puedo tomar e ir avanzando. Y a nivel operativo, trabajar en la aceleración para cumplir con todas las entregas. Medir los tiempos de entregas para mejorar y poder cumplir con todo lo que se nos pide. En almacenamiento, manejo de la selección del equipo, diseño de la distribución. ¿Cómo va a ser mi almacén? Vieron el video que les di de un almacén totalmente automatizado. Bueno, estas son decisiones que se toman a nivel estratégico para almacenamiento. A nivel táctico, las opciones de espacio en función estacional, bien, y utilización de espacio privado o que yo contrate un espacio a una alternativa. Y a nivel operativo,
selección de pedidos y la reaprovisionamiento, directamente cómo se va a trabajar dentro del almacén. Bien, en lo que es almacén, estratégicamente pienso, sueño un diseño. A nivel táctico, cómo voy a hacer la distribución de ese almacén, hasta previendo si voy a tener demandas estacionales y voy a necesitar alquilar algún almacén privado o otro almacén extra para poder desarrollarme. Y a nivel operativo, directamente, cómo los voy a seleccionar, de qué forma me voy a desplazar y cómo voy a reaprovisionarme. Bien, bueno, y por último, en compras, tenemos a nivel estratégico un desarrollo de relaciones proveedor-comprador, proveedor-comprador, bien, a través de, por ejemplo, con las normas de calidad, hablan de relaciones mutuamente beneficiosas entre los proveedores y los compradores. Entonces, todo ese desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas, acuerdos de largo plazo, acuerdos de fijaciones de precio, acuerdos de indexación de precios. Hoy estamos en una coyuntura donde no tenemos prácticamente una referencia de precios en pesos, pero si dolarizamos podemos llegar a mantener una cierta estabilidad donde nosotros le aseguramos a nuestro proveedor que vamos a poder seguir comprando sus productos y ellos van a tener la tranquilidad de seguir funcionando en tiempos de crisis. ¿Bien? Todo eso se define a nivel estratégico. A nivel táctico, es contratación, selección de vendedores y compras adelantadas. Es decir, yo empiezo ya, una vez que tengo definida mi política de compra, empiezo a contratar, empiezo a seleccionar y empiezo a comprar, y empiezo a adelantar, empiezo a buscar. ¿Bien? Y directamente a nivel operativo, liberación de los pedidos y aceleración de los suministros. ¿Bien? Así podemos ver ejemplos de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en cada una de las puntos de decisión o áreas de decisión que influyen en la parte de los sistemas de logística. Avancemos un poco más. Bien, ahora vamos a trabajar un poco más en lo que son las principales áreas de planificación o los objetivos de servicio al cliente. Bien, la planeación logística podemos decir que aborda 4 áreas principales de problema. Cuatro áreas principales de problemas son el nivel de servicio al cliente, son las que están marcadas de amarillo en la diapositiva anterior. A ver si volvemos a la diapositiva anterior. Bien, niveles de servicio al cliente, ubicación de las instalaciones, decisiones referidas al inventario y decisiones de transporte. Exceptuando el establecimiento de un nivel deseado de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente es un resultado de todas las estrategias formuladas en las otras 3 áreas. Bien, que ahora vamos a avanzar, volvemos a la diapositiva. Entonces vamos a trabajar. Estas 3 áreas, estrategias de inventario, estrategias de transporte y estrategias de ubicación, se interrelacionan para la planeación logística y deben ser planificadas como una sola unidad. Bien, si bien las vamos a plantear de forma independiente, pero tenemos que entender que cada una de ellas, la estrategia de inventario, la estrategia de transporte y la estrategia de ubicación, tiene un impacto importantísimo sobre el diseño de un sistema logístico. Eso es clave. Avancemos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de servicio al cliente? Bien, como decíamos, el objetivo de servicio al cliente está soportado por las estrategias de inventario, las estrategias de transporte y la estrategia de ubicación. Bien, el nivel proporcional al servicio logístico al cliente va a afectar en forma notable a lo que es el diseño del sistema. Los bajos niveles de un servicio que permiten inventarios centralizados, bien, no solo en unas cuantas
ubicaciones, sino también permiten el uso de formas de transporte menos costosas, van a influir de una forma. Los altos niveles de servicio por lo general requieren justamente lo contrario, es decir, los niveles, si presionamos el nivel de servicio para el límite superior, vamos a incrementar en costos, ¿bien? Porque vamos a tener que pensar que para responder rápido al cliente tenemos que tener una gran red de almacenes y un sistema de transporte muy efectivo, y a medida que yo aumento la efectividad y la eficacia, estoy aumentando los costos. Entonces, lo primero que tenemos que definir dentro de la planificación estratégica de un sistema logístico es el nivel de servicio que vamos a tener con el cliente. El nivel de servicio que vamos a tener con el cliente es lo que me va a permitir después a mí acomodar alguna de las otras 3 áreas de influencia que dijimos existen. Bien, la ubicación de las instalaciones, y ahí estamos hablando de lo que es la parte de la disposición geográfica de los puntos de abastecimiento. Bien, un número, una ubicación y el tamaño que vamos a tener en las instalaciones, como vimos en la diapositiva anterior. Bien, la asignación de la demanda del mercado para cada uno de ellos también es súper importante, y nos van a determinar las rutas por las cuales vamos a directamente dirigir nuestros productos en el mercado. Bien, entonces es muy importante entender la estrategia de ubicación de las instalaciones. Bien, en este punto también es clave entender cómo se comporta la demanda. Bien, cómo asigno la demanda en función de mis instalaciones. La asignación de la demanda que se atenderá directamente desde las plantas, si voy a tener proveedores, o sea, voy a tener almacenes propios o no, puertos o diccionamientos, puntos de abastecimiento seleccionados, cómo va a afectar los costos de distribución. Bien, siempre buscando maximizar las utilidades. Bien, minimización de costos y maximización de utilidades es lo que me dice en estrategias de ubicación la esencia para lograr una buena estrategia de ubicación, teniendo en cuenta todo lo que hablamos anteriormente. Bien, eso es muy importante. Decisiones de inventario. Acá nos referimos a cómo se manejan los inventarios, la asignación de inventario, las entradas, los puntos de almacenamiento contra la salida hacia los puntos de abastecimiento mediante reglas de reabastecimientos. Bien, podemos tener 2 estrategias. Bien, por un lado, la ubicación selectiva de distintos artículos en la línea de producción de los almacenes de planta, regionales o de campo, o administración de niveles de inventario mediante el uso de métodos de control de inventario perpetuo, son otras estrategias. La política particular que una empresa utilice para afectar estas decisiones de ubicación de las instalaciones, bien, es clave, junto con la parte de las estrategias de los inventarios. Bien, ¿qué tengo que tener yo para el nivel de inventario? Los niveles, la utilización o rotación y el método de control. Y por último, podemos hablar de la estrategia de transporte. Cuando hablamos de la estrategia de transporte, bien, estamos hablando de los modos. Las decisiones de transporte pueden incluir el modo de transporte, el tamaño del envío y el establecimiento de las rutas, así como también la programación. Estas decisiones son influidas por la proximidad que existe entre almacenes y los clientes, bien, entre las plantas. A su vez también afecta a las instalaciones y a la ubicación de los almacenes. Los niveles de inventario también responden a las decisiones de transporte mediante el tamaño del envío. Fíjense la interrelación que tenemos entre las 3 partes. Por eso cuando hablamos de objetivos de servicio al cliente, tenemos una estrategia de transporte que se suma a la estrategia de inventario y que se suma a la estrategia de ubicación. Ustedes lo pueden ver en la diapositiva. Los niveles de servicio al cliente, la localización de las instalaciones del inventario y el transporte son las principales áreas de la planificación.
debido al impacto que tienen cada una de estas áreas sobre la utilidad de la empresa. Bien, cada área de decisión se interrelaciona y la estrategia de transporte se debe planear al menos con cierta consideración de equilibrio. Ya vamos a avanzar un poquito más, donde vamos a ver un poquito cómo funcionan los costos, bien, y los costos, para entender cómo funcionan los costos y cómo se estudian los costos para poder definir las estrategias, que es la parte logística. Sigamos avanzando. Bien. Conceptualización del problema logístico. Acá tenemos una imagen de la Argentina, como siempre digo, tenemos un 98% de red vial. Entonces acá es importante entender que otra forma de ver el problema en la planeación logística es observando de esta forma este mapa que tenemos acá representado como una red de eslabones y nodos. Los eslabones de la red representan el movimiento de los bienes entre distintos puntos de almacenamiento, ciudades o hasta donde yo quiero llegar. Bien, teniendo en cuenta las decisiones de transporte y almacenamiento. Algunos pueden ser almacenes, fábricas, vendedores, almacenes privados, almacenes públicos, depósitos. Lo importante es que tenemos un concepto de eslabones y nodos. Pueden existir varios eslabones, por ejemplo, entre cualquier par de nodos para representar formas alternativas de un servicio de transporte, que es lo que vemos acá, diferentes interrelaciones entre los nodos. Bien, ven cómo se intercruzan. Bueno, los nodos representan puntos fijos de inventario, podemos decir ciudades donde tenemos almacenes. Bien, esto es la representación del movimiento de carga en la República Argentina en el año 2016. Este estudio se hizo en el año 2019, o sea, hace un año se hizo un estudio que ya tiene 4 años de antigüedad. Pero está bueno como punto de partida, ¿bien? Porque las partes de las actividades entre movimiento y almacenamiento para los flujos de inventario solo son una parte del sistema de logística total. No, voy. ¿Bien, Lanto? Hola a todos. Bueno, volvemos acá. En función. Avanzamos la diapositiva, entonces hablamos un poco de eso. ¿Cuándo planear? Acá nos vamos a demorar un rato. Cuando ya tenemos una red logística, obviamente, cuando se hace una planificación, en toda instalación nueva, de toda organización, tenemos que hacer una planificación nueva. Pero también es importante entender que cuando planificamos, cuando ya tenemos una red logística disponible, muchas veces se toma la decisión, ya sea para modificar o para optimizar una red existente y permitir que continúe operando. Bien, para poder realizar la planeación o la planificación, es importante realizar una valoración y una auditoría en red de las 5 áreas claves: demanda, servicio al cliente, características del producto, costos de la logística y la política de precios. Demanda. Cuando hablamos de demanda, tanto en su dispersión geográfica como el nivel de demanda propiamente dicho, influyen fuertemente en la configuración de una red logística. Bien, las empresas con frecuencia experimentan un crecimiento desproporcionado o un descenso en una región de un país en comparación con otra. Bien, porque cambian las demandas, cambian los niveles y cambia la ubicación de los almacenes también. Cuando solo se podría requerir una expansión o una reducción de las instalaciones actuales, el desplazamiento sustancial de los patrones de la demanda, podrían requerir que nuevos almacenes o plantas se ubiquen en las áreas de rápido crecimiento, en tanto que las instalaciones de los mercados de producción o de bajo crecimiento necesiten cerrarse. ¿Bien? Es decir, en función de cómo se va moviendo la demanda, nosotros vamos desplazando sustancialmente la ubicación, ¿bien?, la dispersión geográfica de nuestras instalaciones para poder cumplir con los niveles de demanda. Un crecimiento desproporcionado de unos cuantos puntos porcentuales al año podría ser suficiente para justificar
una planificación de red, una nueva planificación de red. ¿Bien? Y esto sí es importante lo que acabo de decir recién, un crecimiento sostenido de mi demanda de 1, 2, 3 puntos durante los últimos 5 años, donde yo veo una tendencia de dónde se está dispersando geográficamente la demanda, es un punto para un análisis, ¿bien? Porque es sostenido en el tiempo. Y recordemos que nosotros estamos haciendo planificación estratégica, es decir, estamos trabajando con decisiones de mayores de 1 año, 2 años, 1 año, ¿bien? Porque vamos a invertir en o comprar digamos, o comprar, ampliar las instalaciones en lugares donde no tenemos instalaciones, ya sea una fábrica, ya sea unos almacenes o una asociación con algún proveedor de servicios de abastecimiento para poder entregar a esa demanda que empieza a surgir en un punto donde no estamos ubicados. Bien. Segundo punto de análisis, servicio del cliente. El servicio al cliente incluye, en sentido amplio, la disponibilidad de inventario, es decir, yo tengo que disponer de inventario para tener velocidad de entrega, rapidez y precisión para cumplir un pedido. Bien, acá estamos hablando de los costos. Todos estos deseos que acabo de mencionar vienen asociados con costos. A medida que yo incremento la velocidad de respuesta, la precisión, estoy incrementando el nivel de servicio hacia el cliente y por lo tanto los costos de distribución van a ser muy sensibles ante el nivel de servicio proporcionado al cliente, en especial si ya tengo un nivel de servicio alto. Muchas veces necesitamos una reformulación estratégica a este nivel cuando se modifican los niveles de servicio como consecuencia de la fuerte competencia que puedo llegar a tener con otra empresa. Bien, revisiones de la política o las metas de servicio de forma anual, bien, en función de las que planificamos principalmente o al principio, es importante para entender que muchas veces necesito modificar en función del nivel de servicio las estrategias. Ahora, sí es importante entender cuando hablo de servicio al cliente, sí es importante que ante pequeños cambios de los niveles de servicio que yo voy a brindar, y el servicio ya es alto, la sensibilidad de los costos es rápida. Pero si el nivel de servicio es bajo, levantarlo un poco, ya lo vamos a ver en las curvas del análisis de costo, me pueden permitir, sin incrementar en grandes cantidades los costos, para poder tener un servicio al cliente óptimo. Bien, sigamos. Características del producto. Bueno, cuando hablamos de características del producto estamos hablando de peso, volumen cúbico, valor y riesgo. El canal de la logística puede alterarse en función de estas características, en función del diseño y el medio del empaque, el estado de terminación de que tenga el producto durante el envío y el almacenamiento. Por ejemplo, si envío un producto de una forma descuidada, bien, es decir, no pienso en optimizar el transporte, entonces la relación o la proporción peso-masa del producto y las tarifas de transporte y almacenamiento relacionado, voy a tener un desequilibrio. En función de esto voy a tener una alteración, bien, de las características de un producto que me pueden modificar sustancialmente el costo, bien, el costo dentro de una mezcla de logística con un pequeño cambio de otros. Bien, cuando yo tengo una relación a un producto mal diseñado o cuando no aprovecho bien el volumen de transporte, voy a tener una mezcolanza de factores que van a influir para optimizar los costos del transporte. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar las características del producto, porque una característica del producto me puede modificar de forma sustancial un costo. Y encontrar un nuevo equilibrio de un costo puede ser complicado. De esta forma, cuando realicemos modificaciones sustanciales en las características del producto, siempre tenemos que pensar en cómo va a ser despachado, las características que maximicen, siempre busquemos
maximizar la utilización del volumen, no tener volumen muerto de transporte, no transportar aire. Sale muy caro el transporte de aire. Entonces pensar en un producto pensado lo mínimo indispensable. Bien, bueno, después tenemos otro punto de análisis para momentos cuando planear los costos de la logística. Bien, es otra de las 5 áreas clave. Los costos en los que incurre la empresa por el suministro físico y la distribución física se determinan los costos, la frecuencia con la cual tengo que revisar la estrategia. Bien, supongamos que si yo mantengo todos los demás factores constantes, demanda, servicio al cliente, características del producto, pero me varían mucho los costos logísticos, bien, ahí tengo que empezar a revisar. Pequeñas mejoras obtenidas van a ayudar mucho a mantener, bien. Nosotros debemos siempre buscar el objetivo de los costos de la logística es reducirlo. Lo charlamos en un video de la unidad 1. En Argentina los costos de la logística son destructores de organizaciones, destructores de empresas. Nosotros no estamos acostumbrados, pero imagínense que traer un producto de China me cuesta $400 de China al puerto de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires a la provincia de San Luis me cuesta $2.400. Me están matando. Bien. Entonces es un tema, acá tenemos un tema de regulación estatal, de impuestos, de gremio, complicado, pero que es importante tener en cuenta para la estrategia y la planificación logística al momento de ser competitivo. Por eso a mí me cuesta ser muy competitivo a nivel mundial con los productos que yo fabrico en Argentina, porque tengo de entrada, antes de llegar al puerto, yo colocando en el puerto de Buenos Aires mi mercadería para exportarla a cualquier lugar del mundo, prácticamente estamos hablando de un nivel de precios internacionales. Pero mi estrategia de costos me saca del nivel de competencia, porque llevar de San Luis al puerto de Buenos Aires un contenedor ya me agrega mi costo de transporte de $2.400. Supongamos que exporta de Uruguay a China, le sale $400, de Brasil a China sale $400. La diferencia la hacemos en la otra parte del componente del costo, desde el punto del interior del país hasta el puerto. Ahí Argentina sale de competencia y por eso no hay productos argentinos, salvo los vinos, que es una cuestión especial que ha ido ganando mercado. Pero aclaro, importante, para el nivel de fabricación y la cantidad de vinos que fabricamos nosotros en Argentina, es Chile, un país de una geografía muy pequeña, quien tiene una gran cuota de mercado en nivel vino en el mundo. Chile, no Argentina. Argentina exporta vinos a través del puerto de Buenos Aires porque logró canalizar como modo de transporte al ferrocarril. Y el ferrocarril ya vemos lo que eso implica. Grandes volúmenes, una sola persona, 50 toneladas por vagón y 50 vagones por locomotora para transportar y exportar. Ahí se abarata el costo logístico versus el camino. Bueno, la política de precios, sigamos ya la última opción. Las políticas de los precios bajo las cuales se adquieren o se venden los bienes afectan la estrategia logística, sí, principalmente porque definen la responsabilidad para ciertas actividades de la logística. Un proveedor que cambia de un precio de fábrica, FOB quiere decir libre de abordo, libre de impuestos, costo de transportes no incluido, a un precio de entrega con los costos de transporte incluidos, por lo general liberará a la empresa que compra la responsabilidad de proporcionar o acordar sobre el transporte. De forma similar, la política de precios también afecta la transferencia de la propiedad de bienes y también la responsabilidad de transporte dentro del canal de distribución. Aunque los costos son transferibles, ¿bien?, a través de un canal de logística sin importar la forma, como estos son asignados por el mecanismo de precios, algunas empresas planean su sistema de logística con base en los costos por los cuales ellos son directamente responsables. ¿Sí? Por ejemplo, si una empresa cuenta con una política de precios en el cliente paga por la entrega de los bienes, la estrategia resultante tal vez sea aquella donde existen pocos puntos de abastecimiento, a menos que las restricciones del servicio del cliente obliguen a que se incrementen.
¿Se entiende? Bueno, cuando los cambios se han presentado en una o varias de estas áreas, deberemos considerar la replanteación o la replaneación de la estrategia logística. ¿Bien? Bueno. Y ahora vamos a pasar un poco, entonces, hacemos ese análisis de los 5 puntos clave que acabamos de mencionar. Bien, demanda, servicio al cliente, características del producto, costo de la logística y política de precios, para poder definir la planificación de un sistema logístico y la adecuación. Y ahora, por último, vamos a ver el equilibrio de los costos y cómo influye cada uno. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos 4 curvas. Primero tenemos cómo varían los costos en función del nivel de servicio al cliente, como podemos ver en la presentación. Bien, tenemos que a medida que yo aumento el servicio al cliente mejorado entre 0 y 100%, puedo ver cómo varían los costos. Siempre existe un punto de equilibrio entre los costes de transporte, procesamiento, inventario y el costo de las ventas perdidas por malo servicio al cliente. Esto sería mi punto de equilibrio. En la parte B, en la figura B, esta que tenemos acá, tenemos la determinación del número de almacenes dentro de un sistema logístico. Tenemos costo total, los ingresos en función de las ventas, bien, y tenemos acá los costos de inventario. A medida que tengo más almacenes, aumentan los costos de inventario y disminuyen los costos de transporte. Entonces, buscar un equilibrio entre los costos totales y el ingreso, bien, me dice cómo puedo estudiar una curva de costos, el equilibrio para la estrategia. El punto C, establecimiento de niveles de inventario de seguridad, costo total, costo de mantenimiento de inventario, costo de ventas perdidas, nivel de inventario promedio, aumentar el nivel de inventario promedio. Muy bajos niveles de inventario me incrementan los costos por ventas perdidas, fíjense. Este análisis lo pueden hacer para cada uno de los curvas, vamos a hablar en este. Un nivel de inventario bajo, no puedo responder con las ventas, entonces tengo una pérdida de costos. ¿Bien? Los costos totales, por esto ser muy altos, me aumentan. Bien, a medida que empiezo a incrementar el nivel de inventario, aumenta, y como decía recién, en este punto tengo un costo de mantenimiento de inventario muy bajo, porque prácticamente no tengo inventario. Pero al aumentarlo, supongamos en este extremo, donde tengo un inventario muy grande, bajé el costo de pérdida de venta, lo bajo notablemente, pero tener un inventario muy grande es un costo, por eso se eleva el costo, ¿bien? Y el costo total se me incrementa. Entonces tengo que buscar un equilibrio siempre entre los costos que influyen para el nivel de inventario, los costos de las ventas perdidas y los costos de mantenimiento, más los costos totales. Bien, si vamos a la parte D, que es establecimiento, longitud de recorrido de producción y alternativas de secuencia de producción. Tenemos costos totales, costos de manejo de inventario y los costos de producción. A medida que hago lotes de producción más grandes, me disminuyen los costos de producción, pero me aumentan los costos de inventario de ese producto. Bien, entonces yo voy a hacer este equilibrio. Tengo que encontrar un lote de fabricación, que ya lo vamos a ver en la parte de la unidad de programación de la producción. Fíjense cómo importa. Las empresas como la galletita Traviata o la galletita Priochita son la fabrican Terrabuzzi y Bagley, y son a medida que aumenta el volumen de fabricación de esas galletitas, me disminuyen a mí el costo de producción. Por eso los paquetes son tan económicos. Bien, porque hago tanto que por volumen bajo muchísimo los costos. Bien, pero a su vez incremento los costos de inventario de mantener ese producto. Por eso es importante entender al momento de la planificación estratégica, entender lo que dice acá como corrida en longitud o tamaño de el lote de fabricación, se está refiriendo. Esto está sacado del libro de Roland Malou.
logística de administración de la cadena de suministro. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, bueno, finalmente eso es un poco lo que vemos ahora como la parte. Y después tenemos también, por ejemplo, un análisis de costo entre el conflicto que se genera en elegir un ferrocarril, un camión y un aéreo. Y tenemos los costos de inventario, los costos de transporte, el costo total y dónde estamos en el equilibrio. Bien. Bueno, de esta forma podemos decir que tenemos un panorama de lo que es la planificación estratégica de la logística, donde pudimos desarrollar y entender cuáles fueron los objetivos, bien, que generan la planificación, los niveles de planificación o planeación que tenemos estratégica, tácticos y operativas. Tratamos de explicar cada uno de los puntos y después lo más importante es que vos decís, bueno, llegó el momento de hacer una planificación estratégica, táctica o operativa y vimos las 5 áreas claves, para poder entender en qué momento hay que aplicar una planificación. Bien, cómo varía la demanda, habíamos hablado de puntos porcentuales sostenidos en el tiempo, dice sí, el servicio al cliente, cómo es mi nivel de servicio al cliente, es alto, medio, bajo, cómo estoy respecto a la competencia, sostenido en el tiempo, armo una planificación. Revisar las características del producto en función de los sistemas de transporte y almacenamiento para maximizar las utilidades y no tener aire. Los costos de la logística, los costos del transporte, los costos del modo de transporte. Bien. Y finalmente, ¿cómo voy a aplicar mi política de precios? Si le voy a incluir el costo de transporte puesto en el puerto o puesto en la planta del comprador, puede ser, por ejemplo, una de las políticas que vimos para el desarrollo. Bien. Bueno, con esto hemos terminado la primera etapa de la unidad 2, así que les dejo esta parte de teoría y ya vamos a continuar avanzando con la unidad 2. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto.